Para eso hemos invitado a Nicolás Fuentes Mas. Él es economista, experto en gestión pública. Nicolás, a ver, ya se sabe la sentencia del señor Arturo Fernández, eso va a caminar por una cuerda separada. Pero en torno ya a los presupuestos, en torno ya a la economía municipal, ¿no? ¿Nos debemos preocupar mucho o demasiado, extremadamente, crees tú? Yo creo que nos deberíamos de preocupar muchísimo, principalmente porque el único indicador que te mide la capacidad de gasto en obras es el nivel de contratación que tiene. Y actualmente la municipalidad tiene contratado solo el 45% de su presupuesto hasta fin de año. Es decir, que si ejecuta totalmente bien todo, va a llegar a un mediocre del 45%. O sea, a este mes, al 20 de junio, ¿tiene comprometido cuánto? 45% del presupuesto. Ya no puede, o sea, ¿ese es el techo donde llegó? Actualmente sí. Ahora, ¿cuándo inicia otro proceso de selección? ¿Por cuánto monto y en cuánto da la buena pro? ¿Qué van a hacer? ¿2 meses? ¿3 meses? ¿Qué estamos hablando? ¿Septiembre? Mientras se entregan los expedientes técnicos, el terreno, la obra, la primera piedra, la primera valoración, diciembre, sí, o sea, básicamente hasta junio, máximo julio, tú tienes la potestad básicamente de hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para que puedas llegar por lo menos a más del 80% de la ejecución del presupuesto público en obras, que básicamente eso es prestar o darle servicios de calidad a todos los trujianos, que la principal necesidad son 2 cosas, pistas y seguridad ciudadana. En pistas es lo que siempre invierte Trujillo, pero siempre lo hace mal, y en seguridad ciudadana es lo que muy poco hace. Correcto. Y estamos hablando de presupuestos que están en las cuentas del municipio. Sí, totalmente. O sea, es para que lo entendamos y los trujillanos lo entiendan. O sea, es plata que está en las cuentas de la Municipalidad Provincial de Trujillo, con y sonante. O sea, ¿tienen el dinero ahí? Sí, exactamente. A la fecha, y no solamente eso, sino que digamos, en planeamiento el año pasado y asegurándolo este año, la municipalidad a través del presupuesto garantiza que esos ingresos van a llegar hasta fin de año. Es decir, como tú ves en el presupuesto, en este caso 92.8 millones, la municipalidad te está diciendo hasta el 31 de diciembre yo te garantizo que eso me va a llegar porque mis estudios, mis diagnósticos y mis análisis me han arrojado que eso voy a tener hasta fin de año. Si no es así y en la cuenta no hay ese dinero, es porque los técnicos han fallado en el tema de planeamiento y presupuesto. Y solamente tenemos el 45% contratado, que es asegurado. Sí, que es 42.4 millones de soles en obras. Y la ejecución es del 10% actualmente. Y es la gestión de Arturo Fernández. Sí, totalmente. Acá no tiene que ver gobiernos, políticos, detractores, no. Es la mano de Arturo Fernández. Sí, y el principal inconveniente es porque en inversión pública lo que tiene que haber, el principal ingrediente es la confianza. Ya, para empezar, el sector público tiene mala fama de pagar mal. Y lo segundo es de que el alcalde encarna la institución pública, que en este caso es la Municipalidad Provincial de Trujillo, y debe ser el factor, el principal ingrediente para dar confianza al sector privado y que puedan ejecutar las obras. Si bien es cierto, la obra pública está rodeada de abundante corrupción, pero eso no significa de que tú no puedas ejecutar absolutamente ninguna obra. ¿Okay? Por eso pones tus controles, ¿no? Exactamente. Y por eso tú delegas la confianza a los gerentes para que en tu nombre gestionen y desarrollen y ejecuten los proyectos de inversión pública. Si es que no sucede eso, es porque no maneja el gerente de obras no maneja bien el asunto de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ahora, ¿cómo hacer esta ciudad gobernable cuando tenemos un alcalde que no hace posible eso? O sea, no se gobierna ni él, no gobierna ni sus palabras, ¿no? Menos va a gobernar una ciudad. ¿Y cómo hacer posible esto cuando el mismo alcalde nombra gerentes y ahora ya tenemos casi 60 gerentes que se han ido? O sea, que ya ha llamado el señor Fernández, o sea, no la ha dejado la gestión anterior. Él mismo ha llamado y ha convocado a los gerentes. Han estado 1, 2, 3 meses y han dicho, ¿sabes qué? Me voy, no quiero hacer nada más. O sea, ¿cómo se puede hacer una gestión municipal de esa manera? Es imposible, inviable. Sí. Claro, en realidad las políticas públicas locales, las de más corto plazo requieren por lo menos 6 meses. Es decir, el líder de una gerencia tiene que estar mínimo para hacer algunos cambios a corto plazo, 6 meses. No hay un solo gerente que haya durado 6 meses. Ni uno solo. Unos incluso han durado horas o hasta 2 días. Entonces, si no hay una política pública clara, es decir, hacia dónde quiere ir Trujillo, pongas el gerente que pongas, no va a hacer ningún tipo de cambio. Y lo que es más importante es que no solamente no hay confianza por parte del sector privado, sino que en la misma institución pública, a mi parecer, por las declaraciones y por las noticias,
me parece que el alcalde de Trujillo o el buen alcalde de Trujillo no delega la confianza total en sus gerentes, que así debería de ser. ¿Por qué? Porque continuamente los expone y los empuja delante de la pantalla como si tuviesen algún tema de corrupción. Si yo sé que alguien tengo suspicacia de que es corrupto, no lo expongo, lo saco. Y lo denuncio. Totalmente. Sin hacer tanta bulla. Así de simple. Totalmente. Pero la pregunta es, ¿a cuántos ha denunciado? ¿No? O sea, para él todos son corruptos, todos son corruptos. Todos son corruptos, pero como tú bien dices, por un criterio elemental, si yo creo que una persona es corrupta, obviamente le hago el seguimiento, y si determino con una evaluación previa que algo irregular ha cometido, voy y lo denuncio. Voy a Contraloría, voy a Fiscalía, y mi gestión continúa incólume. Sí, o sea, pero si vas y solamente haces belborrea y simplemente comienzas a generar likes, porque parece que esa es su pasión, poco aporta a la lucha contra la corrupción y poco aporta a la gestión, y con eso, reitero, nos jala a todos los trujillanos. Sí, totalmente. O sea, lo que a mí me parece que lo que debe hacer un nuevo alcalde es cazar talentos dentro de su misma institución pública. Yo sé que dentro de las instituciones públicas posiblemente la mayoría esté acostumbrada a la burocracia, pero siempre hay pequeños talentos o talentos ocultos que te pueden llevar o salvar una gestión. Y esos pequeños talentos que se habían identificado en la Municipalidad Provincial de Trujillo los ha maltratado en vivo. ¿Ok? Por ejemplo, el caso del gerente de Defensa Civil. Señor Lazo. Bueno, lo maltrató en vivo. Terrible. Ahora, el tema es de que todo lo que él pide que se exponga en público ya es público. Las órdenes de servicio están en SEACE, los procesos de selección están en SEACE, el presupuesto es público. Tú puedes entrar al portal de gobernabilidad y ver mensualmente cuánto gana cada funcionario de la Municipalidad Provincial de Trujillo, cuántas órdenes de servicio hay, cuántas compras de servicio. Absolutamente todo es público, o sea, no hay necesidad de mostrar más transparencia de la que ya existe, simplemente, o al contrario, tienes que enseñarle a la población a utilizar los sistemas digitales del Estado. Es eso lo que no entiende el alcalde, pero más puede el populismo, la demagogia, ¿no? El hecho de mentir, porque finalmente lo que hace son medias verdades, y las medias verdades finalmente terminan siendo una mentira. Como tú dices, una gestión pública que se está transparentando, y no porque el señor Fernández lo dice, sino porque la ley lo determina así. O sea, la norma determina que todos estos procedimientos sean finalmente colgados en la red. Pero ahora, tenemos problemáticas graves que solucionar. El tema, la informalidad. Tenemos ya los ambulantes invadiendo el centro de Trujillo. O sea, no hay forma. O sea, ves a los ambulantes y ya no pues con algo chiquito ahí para vender, no, ya tienen ahí sus stands. Está lotizado. Sus stands, ¿no? Con lotes ahí bien marcados. Mira, ahí ya tengo algo bien claro. En Trujillo, por lo menos en Trujillo Distrito, el comercio informal ya no es básicamente informal, es ilegal. Desarrollo económico no tiene absolutamente nada que hacer allí, porque los comerciantes, buenos o malos o quienes fuesen, en buen cristiano están chalequeados por bandas delincuenciales. Es decir, ahí es trabajo de fiscalización, de seguridad ciudadana, de la policía y del PJ. Y de la policía y de la fiscalía. Totalmente. Entonces, ahí es lucha frontal contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque en Trujillo han permitido que se ha pervertido la esencia del comercio ambulatorio. ¿Quién es el comerciante ambulante? ¿Quién es el ambulante? Aquella persona vulnerable que principalmente por tener solamente secundaria o primaria no es atractivo para el mercado laboral. Quien por tener una carga familiar, hijos en el colegio o padres ancianos y gasta en salud, no puede tener capacidad de ahorro. O una persona que está prolongadamente en el desempleo. Ese poblador, ese vecino vulnerable es al que se le debe regular y permitirle desarrollar actividades comerciales de compra y venta del día a día para que sustente los gastos de su familia. Esa es la correcta regulación del comercio informal. Pero ¿qué ha pasado en Trujillo? Ha pasado, es decir, como en la institución pública, que es la Municipalidad Provincial de Trujillo, se ha apartado del comercio ambulatorio, nunca ha querido regularlo, los comerciantes se han apropiado del espacio público y para evitar que la municipalidad recupere el espacio público han puesto a los chalecos delante, que es básicamente las bandas delincuenciales. Entonces ahí desarrollo económico no puede hacer absolutamente. Ya perdió el control, sí, se le fue de las manos. Totalmente, ya perdió la batalla en el comercio ambulatorio. Bueno, pero esto lo decíamos pues porque el alcalde en campaña, buenito, después los gritó, los insultó, los humilló en público y ahora ya no hace nada absolutamente.
tenemos a los ambulantes ahí volteando el municipio en sus narices y ya no hace absolutamente nada. Pero en fin, ese es demagogia y populismo que nos hace daño al final. Ahora, se nos vienen las lluvias, ya está pronosticado, se nos viene un fenómeno del Niño, y el líder, el que tiene que comenzar a dar las directrices de cómo trabajar, en este caso en Trujillo es el alcalde, pero tenemos un alcalde que primero se pelea con todas las autoridades con las que tiene que trabajar para poder evitar la desgracia de las lluvias. Ahora tenemos un alcalde que ya no solamente se pelea, sino tenemos un alcalde que es condenado por la justicia. Tenemos un alcalde que en los próximos meses va a estar en un vaivén, ¿no? Intentando aferrarse, más preocupado, intentando aferrarse a su cargo que en trabajar por Trujillo. Sin embargo, ¿quién va a trabajar en todo caso las obras que minimicen lo que pueda venir con esto del Niño global? Y que además de eso, volviendo a reiterarlo, maltrató a la única persona que tenía que conocer el tema de defensa civil, que era el señor Lazo. Ricardo Lazo, sí. Entonces se quedó básicamente en el aire. Ahora, en la Municipalidad de Trujillo no existe presupuesto para obras de contingencia y prevención de desastres naturales. No hay. Y si iniciasen cualquier cosa mañana no les va a dar tiempo para noviembre. Es así de simple y sencillo. ¿No hay presupuesto? No, no lo han presupuestado. A ver, Nicolás, ¿no tenemos presupuesto de prevención del desastre? En obra pública, no. En obra pública hay planeamiento y gestión, que es básicamente la misma institución pública, vivienda, desarrollo urbano, saneamiento, educación, salud y transporte, no hay más. ¿Y con qué dinero se va a poder trabajar en todo caso los temas de prevención? Tendrá que entender que con la bicoca que le ha dado la PCM, 100.000 soles, porque como no levantaron la información de manera correcta, por defecto la PCM dio el MEF con la PCM dieron 100.000 soles a todos los municipios. Y al gobierno, ese es un dato adicional, y al gobierno regional le han dado 17.2 millones de soles en 3 transferencias de decretos supremos. ¿Cuánto crees que el gobierno regional ha certificado para gastos de 17.2 millones? 17.2 millones que tiene en sus cuentas el gobierno regional de César Acuña. Transferidas en sus cuentas, así es. Contante y sonante, 17.2 millones de soles para obras de prevención. ¿Cuánto invertido? 0. Y solamente ha decidido decir, ha certificado 36.000 soles, que es el 0.02%. ¿El gobierno regional del señor César Acuña? Así es. ¿Del líder de Alianza para el Progreso? Así es. ¿Del que dice que tuvo experiencia en gobernar? ¿Del que dice que era alcalde, que tenía la experiencia de gobernador, que tenía la experiencia de congresista, que quiso ser presidente de la República? 0.2%, 3 transferencias. La primera para atención inmediata de las lluvias en marzo, 0 de ejecución. La segunda transferencia para contener el dengue ha certificado 36.000 soles. Y la última transferencia para mejorar centro de salud, 0 de ejecución. No hay nada. Puede estar ejecutando otro dinero, pero el gobierno no le ha dicho, toma 17 millones para atender inmediatamente las lluvias, para contener el dengue y para mejorar centro de salud, 0. Ahora tenemos en todo caso la respuesta de por qué tenemos personas que mueren por dengue, y entre esos 4 menores, porque simplemente no se ha invertido el dinero. Pero ahora mi pregunta es, ¿y por qué el señor Acuña pide más plata? O sea, si no puede gastar estos 17.2 millones, está prácticamente viviendo en Lima, reuniéndose con ministros, con funcionarios y diciendo, ya conseguí tantos millones para la libertad. El tema ahí es de que la gestión del presupuesto público no solamente es traer el dinero, sino también tener jugadores en la cancha que sepan identificar las partidas presupuestarias, que sepan identificar las necesidades, que sepan hacer un correcto diagnóstico de lo que se necesita y ejecutar eso, acelerar los procesos de contratación y ejecutar correctamente y dar conformidades, no tenerle miedo a la Contraloría General de la República, porque se supone que si hemos hecho un buen procedimiento y hemos hecho una buena preselección de lo que vamos a comprar, sea bienes, servicios o lo que fuese, no tenemos de tener miedo de por qué firmar las conformidades de lo que se compra y lo que se gasta. Acá Acuña en una nota de prensa el día de hoy, típico en esta gestión, porque son todos anuncios, por ejemplo nos da, Acuña consigue inversión de la Autoridad Nacional del Agua para afrontar el fenómeno del Niño, 95 millones de soles, plata como cancha, ¿no? Eso es en educación, en salud, pero como tú dices, si los 17.2 millones que tiene, que podría ayer estar utilizando en las defensas ribereñas, en la protección, en fin, para evitar los daños de las lluvias, no lo gasta, que son 17.2 millones,
¿Cómo pues va a gastar estos 95 millones que va a traer de lana cuando ya estamos julio prácticamente? Sí, terrible. O sea, como dicen, ¿no? Le dan carne a quien no tiene dientes, ¿no? En el gobierno regional. Y estos datos que te doy no son míos ni son datos que los he escarbado. Tú entras a la consulta amigable, gasto de lluvias, y ahí está clarito, que no hay gasto. Y es actualizado al día de ayer. O sea, ni el gobierno regional ni el municipio de Trujillo. Absolutamente ninguno, como te digo, o sea, yo creo, a mí parece, porque más o menos vengo analizando el gasto del presupuesto en Trujillo desde el 2017, pero también revisé el 2015. Trujillo tiene gasto de obra mediocre, 50%, 27 millones promedio al año, que es para un centro urbano, una ciudad principal del Perú, es poquitísimo. No tenemos ninguna intervención relevante que nos permita desarrollarnos de manera urbanística. O sea, básicamente ya, si estamos en piloto automático, ahora ya ni piloto tenemos de último. Literal. Básicamente literal. Es eso. Y no tenemos piloto, ¿no? Un alcalde que en cualquier momento se va y un gobernador que prefiere sus vacaciones, ¿no? E irse. O sea, los dos pilotos que deberían estar conduciendo el crecimiento de la región, el crecimiento de la ciudad de Trujillo, están perdidos en el espacio. Tal cual. Reitero, un alcalde sentenciado a punto ya de embarcando su salida y un gobernador que prefiere irse de vacaciones y dejar abandonada la libertad, y es por eso las cifras que tú nos traes, Nicolás. ¿Qué hacer? A ver, ¿qué hacer con lo que va a pasar? Lo que va a pasar es de que, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Peruano de Economía, para volver al nivel de pobreza del 20% vamos a necesitar 20 años, si es que seguimos creciendo 2.5, 3%. Si es que no hacemos ninguna actividad o una intervención de obra para mitigar el fenómeno del Niño, van a afectar a los más vulnerables y les vas a ocasionar gasto de bolsillo. ¿En qué? En medicina, en reparar su casa, en alimentos, porque cuando hay fenómeno del Niño, no solamente tienes que reparar tu casa, el precio de todos los alimentos de la canasta básica familiar se duplican, se triplican. Y recordemos que el quintil más pobre, es decir, de cada 10 peruanos, los dos más pobres, el 88% de su gasto es en productos de la canasta básica familiar. Entonces, si tú no haces ninguna actividad para mitigar o contener los efectos del fenómeno del Niño, directamente estás mandando a la población de Trujillo a la pobreza. Eso es indiscutible. Y a eso vamos, lamentablemente. Así Sí. como nos describes el escenario según las cifras del MEF, a eso vamos. Tal cual, o sea, eso es lo que va a suceder. No va a pasar otra cosa. Bueno, en todo caso, como también dijo Julio César Silva, esperar que el alcalde tenga ese nivel de estadista, al menos antes ya de que deje la alcaldía, piense en los trujillanos y diga, ¿para qué alargar esta agonía si conmigo voy a llevar a la pobreza, como dices tú, a muchísimos trujillanos? ¿Para qué alargar esta? O sea, cada día que pasa, cada semana que va a pasar, va a significar que muchos trujillanos bajen a ese nivel de pobreza. Entonces, lo lógico, lo sano, sería que el señor alcalde acelere su salida, ¿no? Acelere su salida para que ya intentemos entrar a una gestión que genere cierta estabilidad, o al menos esa es la idea, ¿no? Y un gobernador que realmente se dedique a trabajar. Caso contrario, Trujillo va a continuar en un retroceso imparable. Sí, no yo creo que cada año que pasa, yo creo que descendemos un puesto más en el ranking de ciudad principal. Yo creo que en algún punto vamos a ser una ciudad de media tabla. Qué triste panorama el que tenemos. Nicolás, te agradezco muchísimo. A ti, muchísimas gracias por la entrevista. Nicolás Fuentes Mas estuvo con nosotros, economista, experto en gestión pública. No nos equivocamos en convocarte esta noche.